El 30 de octubre de 1938, Orson Welles hizo algo bastante inaudito. Básicamente engañó a muchos estadounidenses e hizo que algunos incluso entraran en pánico. La cosa es que lo habían comisionado para hacer un programa de radio y él decidió hacer una interpretación de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Y en esta interpretación, él la hizo de una forma bastante poco convencional, que fue introduciendo como si fuera un programa de radio normal con música y presentadores e interrumpiendo ese programa con noticias sobre que veían una explosión en Marte y que de pronto había un objeto extraño que había aterrizado en la Tierra. Pero muchos de los estadounidenses en ese entonces, pues como cuando uno ve la tele y le va cambiando de canal, no cacharon el programa desde el inicio. Entonces les faltó ver la introducción en el que decían que eso era una dramatización y pensaban que todo era verdadero. Y aunque podemos decir, jajaja, qué gringos tan estúpidos, ¿cómo se creyeron eso? Este no es el primer caso en el que la gente confunde la realidad y la ficción. Y esto tiene dos implicaciones muy fuertes y un poco terroríficas. La primera es que somos más fáciles de engañar de lo que nos gustaría creer. De hecho, mientras más seguros estamos de que nadie nos puede engañar, más fácil es que alguien nos engañe, precisamente. Caray, creo que todos son tontos, menos yo. La segunda es que la ficción, como en la literatura o el cine, tienen un poder muy impresionante para poder moldear lo que pensamos y a veces la línea que distingue entre la ficción y la realidad puede ser indistinguible. Y con esto obviamente no me refiero a que uno se crea todo lo que ve en la ficción. Por ejemplo, no por ser muy fan de los cómics crees que Superman es una persona verdadera. Y aun cuando te guste mucho el anime, todos somos conscientes de que Japón no existe, ¿verdad? Pero fuera de broma, Orson Welles conocía muy bien este poder de la ficción. De hecho, en su documental F de Falso, lo dice en forma directa. En sus propias palabras, esa es una película que trata sobre los trucos, la falsificación y la mentira. Pero hay un giro. Al inicio del film, él nos promete que durante la siguiente hora no va a decir ninguna mentira. Pero la cosa es que la película dura más de una hora. Y en el momento en que se acaba ese tiempo que nos prometió, empieza a generarse una historia inventada sobre Picasso y un amante. Por eso mismo, aquí, en forma de homenaje, voy a hacer un juego inverso. A partir de este momento, voy a introducir una mentira. Y más adelante en el video voy a revelar cuál es. Pero si ustedes creen que la cacharon, pueden tratar de adelantárseme en los comentarios. Regresando al tema, como dije, Wells era muy consciente del poder de la ficción para hacernos creer en ilusiones. Pero él no fue el primero en darse cuenta de eso. A lo largo de la historia, muchos filósofos, literatos e incluso políticos se han dado cuenta de este poder y lo han utilizado. De hecho, en forma histórica, la literatura, o al menos gran parte de ella, se ha considerado como mentira. Platón, por ejemplo, en su República, expulsó a los poetas por no decir la verdad, imitar a la naturaleza y no conducir en pocas palabras a que el alma buscara la esencia de las cosas. Pero aún así, su definición de verdad y de ficción no es tan cercana como lo que quizá pensaríamos hoy en día. Por ejemplo, para él, la Ilíada y la Odisea y las obras homéricas se consideraban como una verdad. O también la mitología, como un dato curioso. En esta época, de hecho, se ha discutido mucho sobre incluso si Homero, el poeta, existía o si era más bien dicho como una clase de figura mitológica que se creó. Pero bueno, dudo que muchos de ustedes crean que hay un güey en el cielo que está aventando relámpagos cada vez que llueve. Ahora todo eso se considera un mito. Y no es gratuito el uso de la palabra porque pues está relacionado el mito con la falsedad o con la mentira. Por eso de ahí el mitómano, que es el que miente, ¿no? Pero en su época, estos dioses del Olimpo se consideraban reales. Y es curioso porque en muchas culturas esto se ha repetido. Por ejemplo, estos dioses relacionados a la lluvia, como aquí en México que tenemos a Tlaloc, o en los escandinavos que tienen a Thor, que ahora reconocemos más por su papel como superhéroe en las películas y cómics de Marvel. Lo cual es bastante irónico porque precisamente se acerca más ahora a la ficción y lo reconocemos como un personaje ficticio, aunque en su momento fuera una deidad. El punto es que aunque ahora los tomemos como ficción, en su tiempo este tipo de dioses funcionaban para explicar ciertos fenómenos que las personas no sabían cómo explicar de otra manera. Pero conforme ha ido avanzando el conocimiento y la tecnología, hemos encontrado otras formas de darle explicación a estos fenómenos, muchas veces aterrizadas en la ciencia. Sin embargo,
esta distinción entre la ficción y lo real no siempre es tan sencilla. Aquí, sin irnos demasiado lejos, podemos ver lo que pasa con muchas de las religiones que todavía se profesan en la actualidad. Y antes de entrar en este tema, seamos claros. Yo no soy alguien religioso, pero el punto de este video no es atacar a una religión en específico, ni decir, tú crees en esto, qué tonto eres, jaque mate, cristianos. No. Siempre dudé de la existencia de Dios. Ahora sé que existe. Soy yo. Lo cierto es que incluso sería un error decir que todo lo que dicen estas religiones es falso, porque de hecho muchos textos bíblicos o sagrados tienen detalles o personajes o eventos que realmente se han comprobado por otras fuentes. Incluso en los casos más extremos, cosas como las plagas de Egipto, se han empezado a investigar como posibles en algún momento. Claro, con una explicación mucho más científica y no necesariamente como producto de un dios. Pero también hay otras cosas que, más allá de que creamos en forma ciega en estos textos, no podemos comprobar ni negar, como por ejemplo la vida después de la muerte o la existencia misma de un dios. Eso ha generado algunas religiones paródicas por parte de una comunidad científica, como la del unicornio rosa invisible, que básicamente dice que hay un unicornio rosa invisible, al que, por ser invisible, no podemos ver, pero tampoco podemos detectar de ninguna forma, ni comunicarnos con él, ni saber de su presencia. Simplemente uno tiene que creer en él. Y bueno, pues obviamente la burla es bastante clara, ¿no? En una comparación con Dios. O también está el monstruo volador de espagueti, ¿no? Que se utilizó como una clase de movimiento cuando en Estados Unidos empezaron a hablar de meter el creacionismo dentro de las escuelas públicas, en contraste con la teoría de la evolución. Y bueno, pues obviamente no creo que muchos se sorprendan al saber que varias religiones no ven con muy buenos ojos este tipo de parodias, y que obviamente las niegan y las consideran como mentira o como falsa. Pero el punto es que incluso si alguien de ustedes es creyente y pertenece a una religión, es muy probable que vea las otras religiones como falsas, como mentiras, o en el menor de los casos, como una malinterpretación de ciertos hechos. Esto se ha visto una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad y ha generado muchos conflictos que han cobrado su buena cuota de vidas humanas, y todavía a la fecha sigue generando conflictos. Pero bueno, si uno tiene la verdad y el otro no, ¿de dónde vienen estos conflictos? ¿Por qué estarse peleando por una ficción? Podríamos decir, no es como que en el día a día veamos a los fans de Goku pelearse con los fans de Superman para ver cuál de los dos es verdadero. Aunque sí se suelen pelear para ver quién es el más poderoso, ¿verdad? A mi parecer esto se debe a dos cuestiones. La primera es la fe, porque por definición la fe implica creer en algo a pesar de no tener evidencias de ese algo. Por ejemplo, la existencia de Dios. Y eso implica que uno pone mucho de sí mismo en esta creencia. Pero, aunque pudiéramos decir que esta es una fe ciega, en este tipo de religiones muchas veces no es por completamente sin bases, porque existe la base del texto religioso, que como dijimos, tiene antecedentes que son históricos, reales, y entonces uno puede decir, bueno, pues si esto que dice el texto es real, ¿por qué esto otro no? Por más que parezca fantástico. Esto es algo muy importante porque son precisamente ese tipo de detalles verdaderos los que le dan verosimilitud al texto y que podemos decir, bueno, pues quizá esto otro también es verdad. Y la verosimilitud básicamente es un término que implica que tanto se acerca algo ficticio a la realidad, o al menos que tan plausible lo hace. Pero como dije, aquí mi punto no es hacer una crítica a la religión o decir que toda ella sea falsa, sino señalar cómo la existencia de este tipo de textos, más allá de que creamos o no en ellos, le dan un cierto valor de legitimidad, la hacen más real o más verosímil. Un momento, los rinocerontes no nacen en huevos. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Y esto no nada más ocurre en este tipo de textos religiosos,
sino que también se ha visto en otros momentos. Por ejemplo, en la época de la conquista, cuando los europeos estaban explorando el mundo, fue muy común un género que se llamaban los diarios de viajes, en los que distintas personas que iban en estos viajes anotaban sus experiencias y aventuras. En la mayoría de los casos, este tipo de experiencias estaban bastante aterrizadas a la realidad, con una que otra exageración en lo máximo. Pero había casos en los que leerlas era casi como echarse el manga de One Piece, con ciudades extraordinarias y criaturas mitológicas metidas ahí. Esto llegó al grado de que Jonathan Swift, en una forma muy similar a estos científicos que utilizaban el unicornio rosa invisible para burlarse de la religión, hizo una novela con la que se burlaba de estos diarios de viaje exagerados, que es Los viajes de Gulliver. Y en esta novela, pues precisamente el personaje protagónico Gulliver tiene un nombre que es como Gullible en inglés, que es el crédulo o el que se cree todo. Y en sus viajes, Gulliver va por lugares extraordinarios, como el que casi todo el mundo conoce, que es de los pigmeos con estos enanitos, o el de los gigantes, o hay una ciudad en el cielo, o incluso, y esto no es broma, Japón. Porque desde antes Japón es tan raro que se consideraba mítico, ¿verdad? Y en forma similar a los viajes de Gulliver, que retoman el modelo de el diario de viajes, en la actualidad se ha popularizado mucho un género que se conoce como el found footage o metraje encontrado, en el que básicamente te plantean que una persona se encontró esta película y todos los hechos de ella son verídicos. Y se ha utilizado mucho, sobre todo para el género del terror, con películas como REC, VHS, Actividad Paranormal, Cloverfield o una de las clásicas que fue La Bruja de Blair, en la que veíamos a una serie de estudiantes que iban y se introducían a este bosque buscando a la Bruja de Blair, ¿no? Y pues bueno, todo lo que veíamos en teoría era lo que pasaba, ¿no? Y antes de la Bruja de Blair había incluso otras que se llegaron a tomar como verdaderas, como el Holocausto Caníbal. La cuestión es que cuando alguien dice que esa es una película verdadera o que se encontró el filme en algún lado, eso le da una mayor verosimilitud al relato, la posibilidad de ser verdadero. Aun cuando sepamos que es falso, eso lo hace todavía más terrorífico. En otras palabras, parecería que nos gusta que nos engañen, aunque sea en una forma controlada con este tipo de películas. El problema con ese tipo de recursos es cuando ciertas personas abusan de ellos, como sucede con quienes dicen que son capaces de escuchar fantasmas y te cobran una cantidad para comunicarte con tus seres queridos que ya están en el otro mundo, ¿verdad? Eso le pasó a Houdini, que después de encontrar que eran farsantes una par de personas que le decían que podían comunicarlo con sus seres queridos, él se decidió a demostrar como todos ellos eran farsantes. Y eso le valió una ruptura con su amigo Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, que de hecho era un fanático de todo esto del ocultismo. Y pues bueno, como que no le gustó que a Houdini dijera que no era verdadero. Pero ¿qué sucede cuando estas ficciones se plasman en una forma todavía más perversa? Muchas veces podemos dudar de lo que nos dicen otras personas o de lo que leemos, pero es raro que cuestionemos la educación básica que nos dan. Un caso muy extremo de esto lo vemos en The Promised Wonderland. The Promised Neverland. En este anime nos presentan a la protagonista, Emma, que es una chica muy estudiosa, bastante activa y que vive muy feliz en un orfanato junto con sus amigos Norman y Ray. Y pues todos están esperando precisamente a que alguien los adopte. Un día, a una de las niñas del orfanato llamada Connie, la adoptan y cuando ella se está yendo se le cae su conejito de peluche. Como Emma lo nota, trata de encontrar a esta Cody y aquí hay unos pequeños spoilers del primer capítulo por si se quieren saltar a esta marca. El caso es que se dan cuenta de el secreto oscuro del orfanato, que es que está lleno de demonios que se alimentan de los niños que dan, en teoría, en adopción. Esto es una ruptura completa para los personajes, porque básicamente toda su vida han vivido con esta idea de que el orfanato es una clase de paraíso y que el objetivo es que alguien los adopte. Pero en el momento en que se dan cuenta de que la adopción implica la muerte, tratan de encontrar la forma de salir. Otro ejemplo que me gusta todavía más de esto es el de La Aldea. En esta película vemos a unas personas que viven en una clase de colonia del siglo XIX, haciendo las labores cotidianas como cultivar. Pero cuando uno de los integrantes de la comunidad quiere salir por medicamentos, se lo niegan, porque dicen que los demás poblados son malignos. Además,
hay una serie de monstruos que están plagando el bosque alrededor de la comunidad y que llegan incluso a aterrorizar la aldea. Todo esto cambia en el momento en que hieren al prometido de nuestra protagonista, Ivy, una chica ciega que pide permiso de poder ir a los otros poblados precisamente para los medicamentos para curar a su prometido, y se lo permiten en la comunidad. Y en el camino dentro del bosque, ella se enfrenta a uno de estos monstruos, el cual se muere intentando cazarla a ella. Y en ese momento nos damos cuenta del giro de la película. El monstruo era realmente uno de los pobladores disfrazado. Y cuando Ivy pasa el muro que está dividiendo el bosque, se encuentra con una carretera, por lo que nos damos cuenta de que realmente están viviendo en el siglo XXI y que toda esta aldea no es más que un experimento social por parte de una serie de personas que querían huir de la sociedad para generar su comunidad perfecta. En el caso de la aldea es bastante interesante porque los monstruos precisamente nos muestran cómo son la amenaza para no poder salirse de este mundo, pero también la amenaza del mundo real. Y la mentira se utiliza precisamente para proteger a las personas. Pero hablando de mentiras, llegó el momento de revelar cuál es la mentira que dije en este video. Y esto es... una paradoja. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, nada de lo que dije en el video es mentira. Pero ustedes recordarán que al inicio dije que a partir de este momento voy a introducir una mentira. Y más adelante en el video voy a revelar cuál es. En otras palabras, como nada de lo demás era mentira, lo primero que dije fue una mentira. Pero eso lo transforma en una verdad. Y al ser verdad también es mentira. ¿Se dan cuenta de dónde viene la paradoja? En otras palabras, es como si hubiera mentido y al mismo tiempo no hubiera mentido. Esto es una variante de lo que se conoce como la paradoja de la mentira. Y en forma simplificada se puede ver como esta oración es falsa. O como si yo les digo, te estoy mintiendo. Si te estoy mintiendo, entonces no te estoy mintiendo. Y si no te estoy mintiendo, entonces te estoy mintiendo. Y sí, aquí es el momento en el que les explota la cabeza. Pero si lo pensamos, algo así es también lo que pasa con los libros y las películas. En realidad, aun cuando estén basadas en la imaginación o sean falsas, eso no implica que no puedan decir cosas verdaderas, o hablarnos de problemas verdaderos, o incluso generarnos sentimientos verdaderos. En ese sentido, es un poco como si todos estos medios fueran un poco falsos y un poco verdaderos a la vez. Más allá de que estén o no basados en hechos reales. Y en su caso, ¿en qué clase de mentiras han creído y cómo se dieron cuenta de que eran falsas? ¿Qué consideran que es importante para no caer en engaños? Platíquenme en los comentarios, déjenos un like en este video. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima.